El Imperio Romano 2.0, o popularmente conocido como Imperio Bizantino, es la segunda parte a menudo olvidada y subestimada de la historia de Roma. Todos conocerán al Imperio Romano, pero poca gente conoce al Imperio Bizantino, ya que este se comió toda la Edad Media, y la Edad Media no es precisamente corta. Para empezar, el término bizantino no tiene ningún tipo de sentido, ya que sería atribuir a Bizancio, ciudad que se rebautizó como Constantinopla, todo el mérito del imperio, por lo que este término no tiene ningún tipo de sentido. Y tienes que saber que este término fue inventado por el Sacro Imperio Romano Germánico, ya que este imperio también se llamaba romano, y tener otro imperio romano hubiese menospreciado su legitimidad. Pero el punto es que debemos comenzar por el Imperio Romano tardío. Durante esa época el Imperio Romano vivía horas bajas, ya que tras la crisis del tercer siglo, el Imperio Romano había quedado debilitado. Además, durante estos años el cristianismo estaba en auge, ya que el emperador Constantino dejó de perseguir. Y finalmente, el emperador Teodosio hizo el cristianismo la religión oficial del imperio. Pero Teodosio, para intentar acabar con la crisis del Imperio Romano, optó por dividirlo en dos. En el año 395 después de Cristo, dando a su hijo Arcadio la parte oriental y a Honorio la parte occidental. Pero los primeros años del Imperio Romano de Oriente no serían fáciles, ya que el imperio tuvo que afrontar una invasión de godos en el Danubio, los cuales ya hacía tiempo que era una amenaza para el imperio. Estos godos no llegarían muy lejos, pero sí que saquearon zonas de Grecia y Tracia. Además, los primeros emperadores bizantinos fueron bastante competentes, ya que el imperio occidental tuvo bastantes más emperadores, y además muchos de ellos eran títeres de sus magister militum. Los tres primeros emperadores del imperio oriental se encargaron en proteger al imperio, ya que los godos amenazaban sus fronteras. Además, durante este comienzo, el emperador Teodosio II construyó sus murallas teodosianas, las cuales son las famosas murallas de Constantinopla. Además, estos primeros emperadores fueron bastante competentes y crearon códigos de ley. Para el imperio bizantino, en un inicio uno de sus mayores problemas fueron los godos y los pueblos germánicos que habían cruzado el Danubio. Pero el imperio bizantino, al este, tenía su mayor enemigo, el cual era el imperio persa, ahora llamado imperio sasánida. Y estos dos imperios se enfrentaron en la épica guerra bizantino-sasánida durante los años 502 y 506 después de Cristo. Pero otro problema del mismo imperio era el cristianismo, ya que había muchas tensiones entre monofisistas y calcedonios. Pero ahora tenemos que saltar al año 527 después de Cristo. En este año Justiniano fue nombrado emperador, y en el comienzo de su reinado este tipo tuvo que afrontar algunos problemas, como fue la guerra contra los persas sasánidos, ya que el imperio bizantino y el imperio persa habían comenzado una guerra por el control de Iberia, la cual era una región del Cáucaso. Los bizantinos, gracias al general Belisario, intentaron atacar por Mesopotamia, pero estos bizantinos fueron derrotados, por lo que se retiraron a Dara. Pero en el oeste, el rey prorromano Gilderico fue encarcelado por Gelimer. Justiniano se enfadó y exigió que al menos lo trajeran a Constantinopla, pero Gelimer dijo que no, lo que provocó que las relaciones con los romanos se cortasen. Pero volviendo a la guerra contra los sasánidas, Belisario derrotó al ejército persa en Mesopotamia, y a su vez el general romano en el Cáucaso derrotó también al ejército persa. Pero en el año 532, Justiniano tuvo que afrontar la revuelta de Nica, en la cual casi depusieron al emperador. Este estaba a punto de huir, pero su esposa Teodora le convenció de que no, por lo que suprimió la revuelta con los 300.000 muertos. Además, durante el reinado Justiniano también se construyó la Basílica de Santa Sofía, la cual fue encargada a Isidoro de Mileto, y también se hicieron códigos de ley, como era el Corpus Iuris Civilis. Además, en el 532 terminó la guerra contra los sasánidos, en la llamada Paz Eterna, aunque haciendo un spoiler, el nombre acabaría siendo Troll. Pero Justiniano no se olvidaba de que había que castigar a Gelimer, por lo que este envió a su mejor general Belisario al mando de una flota, la cual hizo escala en Sicilia y después desembarcó en el sur de Cartago. En este caso, los romanos o bizantinos estaban aquí como liberadores, ya que la gente local apoyó al ejército romano. Una primera fuerza vandálica bajo el hermano de Gelimer fue aniquilada en la batalla de Ad Decimum. Tras esto, los cartagineses acogieron a los romanos, y estos se prepararon para defender la ciudad. Ya a las afueras de Cartago, los bizantinos lograron vencer a los vándalos en la batalla de Tricamerión, pero Gelimer fue capturado. El reino vándalo fue anexado a los bizantinos, pero en Italia, la reina Malasunta gobernó sola desde la muerte de su hijo. Pero esta reina fue asesinada por su rival Teodato, lo cual hizo que la muerte de esta reina diera un casus belli perfecto a Justiniano, por lo que tropas bajo el general Mundus atacaron Dalmacia. Belisario fue enviado al sur de Italia, y este tomó el control de la isla de Sicilia. Además, en el año 536 las temperaturas descendieron drásticamente. También los bizantinos tuvieron que afrontar una revuelta en Cartago, ya el general Mundus murió en batalla, por lo que Justiniano motivó a los gépidos a atacar a los ostrogodos, y además Belisario tomó el sur de Italia. Además, durante el año 537 la Basílica de Santa Sofía fue inaugurada, pero a su vez Belisario sitió Roma en ese mismo año. Pero Justiniano también envió al general Narcés, y este se llevaba mal con Belisario, lo que generó tensiones, pero juntos lograron empujar a los ostrogodos. Pero debido a la desconfianza entre Narcés y Belisario, este impidió que pudieran ayudar a una facción prorromana en Mediolano, por lo que perdieron la oportunidad de tomar la ciudad. Pero después Justiniano mandó a Narcés de vuelta a casa, y Belisario asedió Rávena.
por lo que el rey ostrogodo Vitige mandó una carta al emperador persa, en el cual este informaba al emperador persa de la movilización romana en Italia, y a este le instaba a atacar a los romanos, por lo que estos persas tomaron como casus belli una revuelta en Armenia y atacaron. Los persas saquearon la mayoría de ciudades romanas cerca de Mesopotamia, e incluso llegaron a destruir Antioquía. Y suscríbete porque luego viene la segunda parte. Y como siempre, ¿y tú qué piensas? Te leeré en los comentarios. Chao.